Impresionante, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania encontró a los responsables de los problemas de la contraofensiva. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzny, concedió una entrevista a The Washington Post. Las declaraciones realizadas sugieren que solo podría hablar así en la prensa occidental. Lo cierto es que cualquier periodista ucraniano, a pesar del control absoluto de los restantes medios de comunicación del país por parte de la oficina del presidente, tendría más preguntas tras tales revelaciones, a las que las autoridades de Kiev y el propio Zaluzny incluido, difícilmente encontrarían respuesta. Juzgue usted mismo, el comandante en jefe admite que los tanques recibidos de Occidente no desempeñaron ningún papel significativo en la confrontación en el frente. Señaló que el tanque Leopard en el campo de batalla no es un Leopard, es solo un objetivo a ser destruido. Algo que va acorde con los últimos informes del ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, que informó que las fuerzas apoyadas por la OTAN perdieron 920 blindados desde el pasado 4 de junio hasta la fecha. Surge la pregunta, ¿no dijo el presidente ucraniano que esta técnica era capaz de garantizar el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Crimea? ¿Acaso no dijo en su día que los tanques occidentales eran importantes para la defensa de toda Europa? Pero el desajuste entre las expectativas y la realidad no es ni mucho menos el punto principal de la entrevista de Zaluzny. Lo más interesante es lo que dice sobre otros aspectos. En particular, sobre la falta de proyectiles y la aritmética de la guerra. El comandante en jefe ucraniano señaló, si no consigo 100.000 proyectiles a la semana, perderán la vida 1.000 personas. Ponte en mis zapatos, enfatizó. Al mismo tiempo que admitió que se comunica con el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Mark Milley. Según Zaluzny, la artillería rusa es 10 veces superior a la ucraniana en términos de densidad de fuego. El problema para Kiev es que Occidente no dispone de 100.000 proyectiles para las Fuerzas Armadas ucranianas, y es poco probable que Milley pueda reunir la cantidad que falta, aunque lo remache en su garaje las 24 horas del día. Como informó Business Insider, medio estadounidense en enero, en ese momento Estados Unidos solo producía 14.000 proyectiles de calibre 155 milímetros. Para la primavera estaba previsto aumentar la cifra a 20.000, y para 2025 a 90.000, al mes, no a la semana. La siguiente tesis de Zaluzny lleva la idea de que la contraofensiva prometida no solo falla, sino que el logro de los objetivos establecidos es básicamente imposible. También manifestó que el enemigo está utilizando la próxima generación de aviación. Es lo mismo que si atacamos con arcos y flechas, afirmó. Y de hecho, como demuestra la práctica, la aviación rusa controla el cielo lo suficiente como para privar de cobertura aérea a las unidades ucranianas que avanzan. Pero resumiendo todos los argumentos de Zaluzny, surge una pregunta lógica, entonces, ¿por qué este contraataque? La respuesta es obvia, para demostrar que el poder aéreo es necesario. Resulta que los soldados ucranianos están perdiendo la vida por la falta de persuasión de Zelensky, que no logró demostrar que la ofensiva sin aviones está condenada al fracaso, y ahora tendría estadísticas que lo confirman elocuentemente. Zaluzny tampoco podía no darse cuenta de ello. Es aún más sorprendente que después de meses de entrenar a los soldados ucranianos en las tácticas de la OTAN, todo se redujo a ataques banales de carne, de los que se acostumbra culpar a Rusia. Pero el hecho de que aparezca con tales tesis en la principal publicación occidental explica muchas cosas. Esta entrevista no está dirigida a los ucranianos, sino a los políticos estadounidenses y europeos. Primero, por supuesto, es un intento de acelerar la entrega a aviones caza F-16. Es cierto que no está completamente claro cuántos más de sus soldados deben perder la vida para que esta transferencia tenga lugar. En segundo lugar, es un intento de absolverse de responsabilidad. Es como decir, soy un militar, y entendí que estábamos condenados, pero me vi obligado a enviar tropas a la ofensiva. ¿Quién lo forzó? Occidente no asumirá esta culpa sobre sí mismo, y el liderazgo político ucraniano será el último. Pero esto no niega el hecho de que Kiev podría haber evitado todas las bajas en ambos lados en marzo del año pasado, si las negociaciones en Estambul hubieran tenido éxito. Pero luego fue el lado ucraniano el que los frustró. ¿A instancias de quién? Todavía tenemos que averiguarlo. Al respecto de este tema, un analista señaló que realmente la ofensiva apoyada por la OTAN resultó en un verdadero fiasco. Escuchemos sus declaraciones. El tema de la guerra de Ucrania, ahora mismo lo que hay es un desastre anunciado. Quiero decir, porque todo el mundo lo sabía, incluso los ucranianos, incluidos los norteamericanos, incluida la Unión Europea. Y es que si tú intentas hacer una ofensiva encima anunciada, o sea, has dicho durante meses, vamos a ir por Zaporozhia, a por ellos, y por allá a Melitopol, y que haya Briansk. No, es decir,
en un sitio donde han tenido todo el tiempo del mundo, por el tema de Bakhmut, por haber estado allí haciendo un mandando tropas de una manera absurda y sin sentido, por el propio Zelensky, el jefe militar de Ucrania, señalaba constantemente: esto no tiene sentido, quemar allí tropas. Es decir, bueno, pues ¿qué pasa? Que han hecho un intento de ataque en varios puntos que está siendo un desastre, pero que por otra parte era normal, porque todo el mundo decía: no tienen aviación, no han pasado de lo que llaman la zona gris. O sea, si quieres una primera línea de contacto, de primer choque, que está siendo un desastre, pero que por otra parte era normal, porque todo el mundo decía: no tienen aviación, no han pasado de lo que llaman la zona gris. O sea, si quieres una primera línea de contacto, de primer choque. Y lo que están haciendo los rusos, básicamente, por eso veréis constantemente que el pueblo tal ha sido ocupado por los ucranianos, y luego ha sido reocupado por los rusos, y ahora ha vuelto a ocupar por los ucranianos. ¿Por qué? Porque uno lo toma, el otro se sube a la colina de al lado, pone la artillería, lo machaca, el otro se va, y así. Es decir, no han llegado ni a la primera línea, después de 2 semanas. Es decir, esto es un desastre. La estrategia militar que está siguiendo Rusia es la que dijo Putin desde mediados del año pasado, que es: vamos a desmilitarizar a Ucrania. ¿Y cómo se desmilitariza? Es decir, diciéndole: señores militares, se tienen que ir de Ucrania, renuncien a la guerra y demás. No, se desmilitariza matando a todos los militares y destruyendo toda la infraestructura militar. Y eso es lo que está haciendo Rusia. Los esperó tranquilamente, fortificó durante 7 meses toda esa línea, hicieron la ofensiva, iniciaron la ofensiva y los está matando como moscas. Y eso es lo que está haciendo Rusia. Los esperó tranquilamente, fortificó durante 7 meses toda esa línea, hicieron la ofensiva, iniciaron la ofensiva y los está matando como moscas. Y digo esto con una frialdad que me espanta a mí mismo, porque ahí abajo lo que hay son jóvenes muertos, masacrados, mutilados, familias destrozadas. El aspecto humanitario que a veces uno, cuando analiza una guerra, por momentos pierde la visión. Y digo esto con una frialdad que me espanta a mí mismo, porque ahí abajo lo que hay son jóvenes muertos, masacrados, mutilados, familias destrozadas. El aspecto humanitario que a veces uno, cuando analiza una guerra, por momentos pierde la visión. Allí hay personas. Por eso lo que está haciendo Zelensky y su banda, porque son una banda de criminales, es criminal contra su propio pueblo. Por eso el Washington Post, el Le Monde en Francia dijeron: pero además se robó $400 millones. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.